Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Manuel Polavieja. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes a todos. Y con Pablo Baroja. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a cambiar un poco de tercio y a petición de Manuel y de Pablo vamos a hablar sobre todo del sistema monetario, qué cambios se podría hacer con él para que funcionara mejor, para que no hubiera estos problemas que estamos teniendo, cómo repercutiría en el funcionamiento del sistema financiero. En fin, vamos a empezar aprovechando un programa que hicimos, una entrevista que hicimos Manuel y yo a Carlos Bondone, que es un teórico de la moneda. Vamos a aprovechar para describir un poco lo que son las ideas de Bondone sobre la moneda, cómo debe ser, cómo debe funcionar un sistema monetario, y luego lo vamos a hilar con una propuesta de rescate que hizo Huerta del Soto hace unos días para que no costara dinero a los contribuyentes el rescate bancario, y vamos a analizarlo a ver cómo podría funcionar esto. Manuel, si quieres, empieza tú con el tema de Carlos Bondone, de la moneda. Sí. Haznos un resumen de lo que son los trabajos de este economista argentino. Sí, yo creo que cuando hicimos la entrevista a Bondone estaba Pablo también en el programa, ¿puede ser? Pues... Sí, os quería decir que también estuve de estar ahí. Pues no lo recordaba que habías estado tú también, disculpa. Sí, pues precisamente, fíjate, estaba Pablo también. Bueno, pues aprovechando que Bondone ha sacado un nuevo libro, un nuevo trabajo sobre el tema de la moneda, su teoría monetaria y sus aportaciones, yo creo que podemos darle un repaso sin entrar tampoco en profundidades demasiado técnicas, porque para que sea más llevadero el programa. Y bueno, a ver, las principales aportaciones de Carlos Bondone tienen que ver efectivamente sobre teoría monetaria y sobre todo en diferenciar lo que es dinero de lo que es crédito. Las distintas teorías monetarias que están vigentes en las universidades, sobre todo ahora mismo pues la que se enseña en los libros es la de Friedman, sobre todo los que son los monetaristas, no hacen demasiada distinción entre lo que es el dinero y el crédito. ¿Por qué? Porque para ellos es suficiente con que algo sea medio de cambio generalizado, generalmente aceptado, para que se pueda considerar dinero, ¿vale? Bondone hace una restricción muy clara a este respecto, y él dice que todo lo que es el pasivo de alguien, es decir, por ejemplo, los euros o los dólares, que son pasivos de un banco central, pueden ser moneda, pero no son dinero en el sentido de que es cancelatorio final de cualquier tipo de deuda, porque si nosotros utilizamos un euro o un dólar que sigue siendo la deuda de alguien para cancelar una deuda nuestra, lo que hacemos es renovar esa deuda. Nosotros no nos entendemos de ella, pero la deuda sigue existiendo. Sin embargo, si nosotros restringimos el dinero a todo aquello que no es el pasivo de nadie, es decir, un bien presente como podría ser el oro, en el momento en que al final se entrega dinero, se está cancelando definitivamente y por siempre esa deuda. Ni siquiera los austríacos, la teoría monetaria que sobre todo desarrolló Mises, hace esta distinción de forma clara. Yo creo que en este sentido la aportación de Bondone es muy valiosa, porque deja muy claro y pone una línea muy clara entre lo que es dinero y lo que es crédito. El problema más de esto
a mí me gusta hacer siempre un ejemplo, porque es importante diferenciar entre dinero y crédito. Es como si en arquitectura dijésemos que es lo mismo el suelo, la tierra, que una tercera planta o una planta 50 o unas rascacielos, porque bueno, los dos los uso para andar sobre él, tienen la misma función, como en el caso del dinero, ambos pueden ser moneda de cambio, pero evidentemente no son lo mismo. Nosotros podemos construir una planta de un edificio sobre el suelo y tenemos cierto límite. Ahora, si decimos, es un poco un ejemplo de reducción al absurdo, que todo lo que es suelo, sobre eso se puede edificar un edificio, podríamos edificar un edificio de infinitas plantas. Es lo que está pasando con el dinero y con el crédito. Si lo que es crédito lo consideramos dinero y lo volvemos a prestar, pues tenemos una rueda infinita de crédito y no es de extrañar que se acabe en una burbuja de crédito pues de dimensiones estratosféricas como la que estamos, ¿no? Porque es que desde la teoría el propio crédito, cuando se utiliza como moneda, ya lo consideramos dinero, como si fuese un bien presente. Y de ahí un poco el ejemplo de considerar pues cualquier suelo viable para edificar un edificio encima, aunque sea la azotea de un rascacielos, ¿no? Esa es un poco la aportación de Bondone para separar claramente lo que es crédito y lo que es dinero. No sé si tenéis ahí alguna pregunta sobre eso, porque no sé si me he explicado bien. Sí, vamos, yo creo que sí, que te has explicado bien. La verdad es que es un tema durillo, un tema bastante técnico, pero en fin. Claro, es un tema que tiene ahí su punto abstracto, sí. Sí, ¿y tú, Manuel, cómo crees que repercutiría esto en el funcionamiento del crédito bancario, en el funcionamiento del sistema financiero, si realmente se adoptara un criterio como este y si funcionara el sistema monetario en función de las propuestas de Bondone? Claro, lo más importante yo creo que de lo que propone Bondone es una definición lo más clara y concisa posible de lo que es una cosa y de lo que es otra, de forma que como científico él propone una estructura que se ajusta lo más posible a la realidad y que luego pues los legisladores o los políticos la pueden usar en función pues de lo que consideren oportuno, pero que sepan a lo que se les ponen. Es decir, si tú utilizas una moneda que nunca es el pasivo de nadie, como puede ser el oro, o sea, que siempre es un bien presente, pues que sepas que estás muy poco expuesto a burbujas de crédito, tienes tus limitaciones. Si utilizas una moneda que está basada en un crédito, lo que él llama crédito regular es aquel que está muy claro qué es lo que te tienen que devolver y cuándo te lo tienen que devolver, como los antiguos billetes convertibles en oro. O sea, tú tenías tu billete y podías ir en cualquier momento al banco que te lo canjeasen por oro. Entonces, ahí en el crédito regular está todo todavía bastante controlado también. Pero si ya vamos al siguiente, que es por así decirlo, el problemático, y es el tipo de crédito que Bondone identifica y que las demás teorías monetarias no identifican, que es el crédito irregular, que es que dices, es un papel, un derecho a recibir algo que no se sabe lo que es ni cuándo lo vas a recibir. Entonces, ese es el que genera problemas. Una vez que en la teoría se han definido todas estas cosas, y no hay lugar a error ni a confusión de decir, no, si en el fondo esto es dinero, cuando en realidad es crédito, como pasa ahora mismo, los políticos y los legisladores ya tienen algo sobre lo que tomar decisiones, pero sin que haya confusión ni incluso engaño, como dicen muchos que está viendo pues desde hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que lo principal es eso, porque de hecho la sociedad podría querer endeudarse muchísimo. Esto podría ser una decisión, pues imagínate, la sociedad nos queremos endeudar mucho y todo el mundo es consciente de que se está endeudando mucho, pero lo quiere hacer, pues tampoco puede llegar nadie y decir, no, esto no se puede hacer, porque el libro dice que no se puede hacer. Pues ahí quería ir yo, Manuel. Imagínate que, porque es un problema que plantean siempre los keynesianos cuando se hace referencia a este tipo de propuestas. Dicen, pues imagínate que hay una restricción de la oferta monetaria, porque por lo que sea, porque está ligado a un patrón físico, como puede ser el oro,
y que hay una dinámica económica potente, que hay una demanda por lo tanto, una demanda importante de moneda, porque están aumentando las transacciones en la economía, y que al ser la oferta monetaria constante, pues se producen tensiones deflacionarias, o sea, van bajando los precios, lógicamente, ¿no? Sí. Entonces, ellos lo que dicen es que al haber deflación, pues eso lo que hace es que la actividad económica automáticamente se retraiga, porque la gente prefiere aplazar las decisiones de compra, las decisiones de inversión, porque están viendo que los precios están bajando. ¿Tú cómo rebatirías ese argumento de los keynesianos? Hombre, lo que pasa es que ahí estamos hablando en el inicio de una expansión económica o de un crecimiento, como por así decirlo, partiendo de cero, ¿verdad? O sea, no cuando ya ha habido una burbuja, sino... No, claro, estamos hablando que que ni hay burbuja crediticia ni nada que sea. Partimos de cero, ¿verdad? Sí, partiendo de cero. Hombre, un sistema monetario en el que el dinero está más restringido, pues yo creo que no es que genere deflación, sino que lo que no va a permitir es que haya inflación. Yo creo que es distinto. Lo que provocaría es que el precio de la moneda o el poder adquisitivo de la moneda se mantuviese estable, hubiese una ligerísima inflación, una ligerísima deflación, pero sobre todo estuviese estable. Lo que pasa es que sí que está la opción de decir, bueno, pues el oro es muy restrictivo, lo vamos a seguir manteniendo para el que quiera ser conservador y quiera conservar sus ahorros en oro y tiene sus billetes convertibles en oro. Y el que quiera puede utilizar una moneda que esté basada en crédito irregular, es decir, que es simplemente deuda, pero no mezclamos unas cosas con otras, de forma que el que quiera asumir riesgos pagaría él mismo sus riesgos, no, por así decirlo, pues echaría pues la porquería sobre los demás. Sería compartimentar, de lo que se trataría es de compartimentar cada tipo de moneda, y que dependiendo de lo que use cada uno, de lo que se quiera endeudar cada uno, pues así asumirá cada uno sus riesgos. Sí, lo que pasa no se trata de restringir, sino de compartimentar. Y que no entiendo muy bien, entonces, ¿no se produciría un desplazamiento de la moneda, digamos, buena por la mala? Perdón, al revés, de la mala, de la mala por la buena. Pues eso ya depende de lo que elija la gente, pero ahí ya la gente es libre de elegir. Si al final la gente quiere elegir la moneda mala porque quiere arriesgarse más, yo creo que desde un punto de vista de libertad, que para mí es lo principal, por encima de todo, tú no puedes decir, no, es que no puedes usar esa moneda porque a mí no me gusta, ¿no? O sea, por mucho que seas, yo por ejemplo, por mucho que esté a favor del patrón oro, yo no puedo obligar a nadie a que utilice el oro como moneda, cada uno utilizará lo que quiera, pero eso sí, pero cada uno sabiendo a lo que se expone, porque yo creo que ahora lo que está pasando, y desde hace muchísimos años, es que se utiliza una moneda que supuestamente es estable, pero realmente no lo es. O sea, ha habido ahí como una especie de camuflaje. El billete que era convertible por oro dejó de ser convertible, pero le mantenemos el mismo aspecto para que parezca igual, que la gente más o menos no se dé cuenta y que parezca que sí, que ese anclaje sigue. Pero ha habido un proceso bastante por así decirlo, por lo vaginis, creo yo, en lo que es toda la evolución de la moneda y de las distintas divisas de los países, que han seguido todos más o menos el mismo curso, ¿no? Pablo, ¿qué tienes que decirnos sobre todo esto que está comentando Manuel? No, la verdad es que es un tema muy complicado y la verdad es que yo le he estado echando un vistazo a lo que comenta, a lo que escribe Bondone y la verdad es que es muy interesante, o sea, un poco lo que habla sobre el reduccionismo, ¿no? De todas estas escuelas que estábamos comentando, ¿no? Sobre un poco el que la moneda sea el elemento central, ¿no? En el desarrollo de todas las teorías económicas de los últimos tiempos, pues a él parece que Abandone como que le un poco
al final es una manera de simplificar tanto en los modelos económicos que acaba sirviendo de bastante poco, ¿no? Y yo creo que en parte lo que estaba comentando Manuel sobre lo de tener una moneda fuerte, yo creo que hay muchísimas variables que no se están teniendo en cuenta, ¿no? Y por ejemplo, podríamos hablar de que el euro en estos momentos es una moneda fuerte, ¿no? Porque no la podemos imprimir como quisiéramos en España, pero hay otros elementos que hacen que no es tan fácil o sea, no es tan fácil de teorizar sobre ello, porque cuando lo que tenemos es unas economías intervenidas en las que hay una especie de arrample de recursos por parte del Estado o por parte de los poderes gubernamentales sobre los recursos de la sociedad, son elementos que normalmente no se meten en las teorías, ¿no? Parece como que todo son abstracciones y bueno, se habla sobre, yo creo que además una reducción, un reduccionismo en el que yo creo que han entrado todas las escuelas, incluidas las monetaristas, por supuesto, ¿no? Donde hablan sobre la masa monetaria, la velocidad, tal, pero no hay elementos que sí debían estar incluidos, como por ejemplo estos elementos más políticos, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que a Hayek, por ejemplo, le debió pasar algo parecido, ¿no? Cuando intentó generar una teoría del interés, ¿no? La teoría austríaca del ciclo económico. Yo creo que le debió pasar lo mismo cuando intentó competir con la teoría general de la ocupación del interés del dinero de Keynes, ¿no? Yo creo que al final se genera un profundo vacío y una enorme frustración, y yo creo que se plasmó muy bien en el discurso en la obtención del premio Nobel que hizo, ¿no? En el que más o menos venía a decir que somos todos unos pardillos y que al final metemos variables en el MATLAB, ¿no? Un montón de variables que al final no acaban de representar gran cosa sobre la realidad, y yo creo que todos los que hemos pasado por la tortura de un posgrado en economía aplicada llegamos un poco al mismo desasosiego que llegó Hayek de realmente entender que pues la imposibilidad de la economía realmente de explicar cosas como si fuéramos una ciencia natural, ¿no? Y bueno, yo creo que en esta, por ejemplo, el tema de tener un dinero que no genere, que no sea deuda, por ejemplo. Todo esto está muy bien, y todo esto estamos hablando como si fuera, lo podemos plantear como un elemento teórico, ¿no? Pero hay otras variables que no se incluyen dentro de estos modelos, y es la capacidad, por ejemplo, del Estado o la capacidad del gobierno, y espero que ahora sí me esté explicando un poco mejor, de poder hacer un resource grab, ¿no? Un arrample de recursos del resto de la economía mediante el uso de la fuerza, que nada responde a elementos racionales y de uso racional del dinero y de rentabilidades de los recursos, ¿no? Y yo creo que esos elementos a mí me parecen tan o más importante que el hablar sobre si los tipos de interés o la masa monetaria o tal, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en estos momentos, por ejemplo, yo creo que ha hecho más daño en el ciclo económico los rescates como los de AIG o los rescates tipo Bankia, o simplemente rescate de todo el sistema
público español que la manipulación de tipos, ¿no? Y sobre el tema de una moneda fuerte como esta que propone Bondone, tú, Pablo, ¿qué piensas cómo podría repercutir esto en todo el sistema crediticio? O sea, porque claro, suponemos que esto, claro, imagínate que provocara ahí una restricción crediticia tremenda, ¿no? ¿No haría eso mucho daño a la economía? Pues sí habría una restricción crediticia tremenda, pero al mismo tiempo el que pues no hubiera, un poco lo que comenta Huerta de Soto es que no haya fraccionamiento bancario, ¿no? Que esté soportado al 100%, ¿no? El dinero de caja. Yo creo que a mí me parecería beneficioso para la sociedad en el sentido de que tú no tienes una industria que es la bancaria que tiene unos privilegios sobre el resto de la economía. ¿Por qué los bancos tienen que tener ese privilegio? ¿Por qué ese privilegio? Al final, un poco yo creo que el dinero no es, o mi visión del dinero es que no es más que energía, ¿no? Al final depende del entramado institucional de una sociedad, esa energía puede generar beneficios a una sociedad o puede perderse en agujeros negros y en aeropuertos por zonas de España que nunca más ese dinero va a volver a aparecer, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que sería un elemento que haría más difícil el generar una economía de inflar activos, que es un poco lo que hemos estado viviendo los últimos años y que ha beneficiado tanto a una industria que es la industria financiera, que a mí me ha parecido que ha sido mucho más destructiva para el desarrollo de la sociedad que otra cosa, ¿no? Y Manuel, ya Sí. poniendo un poco los pies en la tierra, ¿tú qué posibilidades crees que hay ahora mismo de que se renuncie al sistema monetario actual en un plazo medio de tiempo, de aquí a la próxima década? ¿Qué posibilidades? Ninguna. Sí, porque vamos, que es lo que te iba a decir, que yo Claramente, pienso que tampoco ninguna. hay, que es que no hay ninguna, o sea que todo esto, más que nada, es un ejercicio teórico para poner de manifiesto que pueden existir soluciones para evitar este tipo de crisis financieras, ¿no? Pero que no se aplican. Y entonces, Pero ¿por eso qué es no se aplican? porque el estado de la ciencia es el que es. A ver, yo creo que es como si pensamos, pues cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Eso necesitó un proceso muy largo, porque no fue Galileo de un día para otro, sino que estuvo Copérnico, y eso pasaron muchísimos años hasta que se desterró esa idea de las universidades y hubo una revolución científica en ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando en las universidades se está enseñando una teoría monetaria, que es la que es, el derecho está adaptado a esas teorías monetarias y la política y los estados están moderados de acuerdo con esas teorías monetarias, pues eso no es una cosa que se pueda cambiar de la noche a la mañana, eso es imposible. Con lo cual la posibilidad en el medio y largo plazo, hombre, hay veces hay revoluciones que son más rápidas, porque por ejemplo la teoría de Einstein, estoy hablando cojo como referencia las ciencias naturales porque parece que siempre es más fácil verlo que en las ciencias sociales, que es, como decía Pablo, pues son muchísimo más complejas y no se puede extrapolar, ¿no? Pero para que nos hagamos la idea, pues lo pongo como ejemplo en que aquella sí que se aceptó relativamente rápido y hubo un cambio muy rápido en las universidades, en la educación, que al final es donde está la base de todo, y se implementó pues relativamente corto plazo, pero yo veo muy complicado que una revolución así se dé en la ciencia económica en el plazo de 5 o 10 años. Si la crisis se agudizase mucho más, pues está claro que hay más posibilidades de que una teoría distinta a la que hay ahora mismo surja, pero podría ser las teorías que defienden los austríacos, o podría ser otra cualquiera que también esté ahora mismo en minoría y que últimamente pues no se haya intentado, porque desgraciadamente cuando además hay una crisis muy fuerte se suele tender también
a medidas más que tienen que ver más no con la libertad, sino con la fortaleza del Estado. Son regímenes totalitaristas o proteccionistas, o los que suelen salir, en el caso de Grecia, por ejemplo, tenemos el caso, ¿no? La crisis, desgraciadamente, a no ser que todo de un giro muy inesperado, pues yo que sé, ganase Ron Paul en Estados Unidos, algo así, que también es muy improbable, lo normal es que se vaya incluso por el otro lado, yo creo, esa es mi visión. Porque hemos visto que aquí la crisis financiera ha tenido muchas razones, pero desde mi punto de vista, una de las más importantes ha sido el error garrafal, terrible, de los bancos centrales de tomar como referencia para su política monetaria el índice de precios al consumo, para ver si estaba la oferta monetaria estaba en un buen sitio o no estaba creciendo a un ritmo apropiado, porque claro, ahí se les han generado unas burbujas de activos monstruosas, que ha sido lo que finalmente ha desencadenado toda la crisis financiera, y ellos, mientras se estaban formando, es que les daba exactamente igual, pero tanto al señor ¿cómo se llamaba el que estaba antes? A Greenspan, como a Trichet, vamos, es que estaban todos, les daba exactamente igual. Se estaban Entonces ellos decían, no, el IPC está controlado, el CPI en Estados Unidos. Aquí no está pasando nada, y mientras tanto se estaba montando ahí una pelota de guano, hablando mal y pronto, que cuando explotó pues dejó a todo el mundo enterrado bajo medio metro de porquería. Claro, que el problema es que también que estos agregados como son el IPC, agregados macroeconómicos como el índice de inflación o incluso el Producto Interior Bruto, y esto no solo Bondone es algo que ponga en manifiesto, sino eso es una cosa que está en común en toda la escuela austríaca, no son más que entelequias y ratios totalmente cocinados por parte de los estados. Evidentemente yo creo que eso lo hemos vivido todos, la inflación que ha habido, por ejemplo, y tampoco es que fuese una gran inflación como había en otras épocas, pero bueno, ha sido bastante fuerte. A principios del 2000, pues todo el mundo sabía que no era la que se publicaba oficialmente. Todo el mundo vivía una inflación totalmente distinta a la que nos decían, de un 3 y un 4%. Y eso sin tener en cuenta también los activos, los inmuebles y la bolsa, que tienen un poco peso en eso, ¿no? Claro, es que además han empezado a aplicar ahí unos ratios extrañísimos, como la corrección hedónica esa, que dicen que como los bienes están mejorando de calidad, que entonces realmente están bajando de precio, y cosas de esas, que bueno, que eso es impresionante, ¿no? Porque hay por ahí una web que yo creo que conoceréis los dos, que hacen Shadow Statistics, ¿no? Que se han dedicado a calcular el CPI, que es el IPC en los Estados Unidos, de acuerdo al criterio de antes de que se cambiaran todos estos parámetros, y bueno, les salen como 3, 4, 5 puntos más, pero por sistema, desde que cambiaron la metódica de medición de la inflación. Entonces es bastante bueno, que no me extraña que haya pasado lo que ha pasado, ¿no? Si esto es así como dicen ellos. Sí, ese sitio web es muy interesante, porque yo creo que ellos parten de la base que incluso el cálculo antiguo era erróneo, pero dicen, mira, yo lo voy a dar por bueno y voy a seguir aplicándolo, o sea, no me lo invento yo, mismo que el propio buró de, ¿cómo llaman ellos? No sé cómo se llama el departamento del... Sí. Creo que de estadística, sí. No recuerdo yo ahora también como el National Bureau of Statistics o algo así se llama así. Algo así. Tiene lo mismo también para lo del paro, que el paro también cambiará en un momento dado la forma de calcular las estadísticas, y ellos dicen, no, mira, yo es que ni me lo invento ni hago un cálculo propio, yo cojo simplemente el que se hacía antes, y efectivamente son unas diferencias que dan miedo. Claro, y encima, y a mí yo esto lo relaciono, yo no sé tú, Pablo, que no sé si recuerdas el comentario de Solow, cuando él decía en los años 80 que la informática y las nuevas tecnologías se veían por todos lados menos en las cifras de productividad. No sé si recuerdas tú este comentario tan gracioso que tuvo entonces, claro, curiosamente se han empezado a ver en las cifras de productividad a raíz de que han empezado a cambiar todos estos cálculos de deflactores y de inflación,
O sea, lo cual hace sospechar que realmente no es que haya aumentado la productividad, sino que están calculando de una forma un poco peculiar, ¿no? Los incrementos de producción, Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? Incluso había algún blogger que esta semana también comentaba eso, ¿no? Que justo Estados Unidos eh, podría manejar perfectamente con información real diaria, actualizada al día y automática, un montón de indicadores que son fundamentales para que los empresarios y todo el mundo pueda tomar decisiones más racionales, y se están basando en encuestas que tienen, claro, unos márgenes de error absolutamente tremendos, ¿no? Y conscientemente, además, porque es que el poder generar indicadores más fiables es algo que está al alcance de la mano, ¿no? Pues sí. Bueno, y además que a lo mejor nos llevábamos la sorpresa si esto se hiciera bien, que todo este presunto progreso que se ha dado en los últimos 20 años, pues ha sido muchísimo más bajo, ¿no? Si es que ha habido algo. Sí, sí, no, y ya es que ya no solo tampoco en el IPC, sino también en otros elementos como, por ejemplo, el nivel de desempleo en Estados Unidos. También la metodología que se utiliza a la hora de calcular esa variable también ha ido también un poco haciéndose cada vez más políticamente correcta, ¿no? Y por supuesto que los datos que se reflejan en estos momentos de paro en Estados Unidos, si se utilizara la metodología que se utilizaba en la época un poco de los años 30, sí no reflejarían unos paros no del 8 o 9, sino del 12-13, ¿no? Y sí, no, al final, eh, pues es una pena, ¿no? Que la economía no tenga información de calidad para tomar decisiones, cuando sería lo mejor para todos, ¿no? Además que uno, si mira las estadísticas bueno, vosotros sois un poco más jóvenes que yo, y a lo mejor de cómo se vivía en España antes de la primera burbuja inmobiliaria que empezó en el año 85, pues apenas os acordáis, ¿no? Pero vamos, yo me acuerdo bastante bien porque en el año 85 yo tenía ya 19 años. Entonces, a mí cuando veo las estadísticas y me ponen que ahora mismo se supone que hay en España como el triple de riqueza, ya descontando inflación y todo, el triple de riqueza per cápita que había entonces, es que a mí me da la risa, ¿sabes? Que me da la risa tonta, porque es que eso es una auténtica estupidez. O sea, que no hay por dónde cogerlo para quien sabe cómo se vivía entonces y cómo se vive ahora, que evidentemente ahora hay en determinados aspectos pues sí se vive mejor. Pero vamos, el triple, pero de ninguna manera, eso es una chorrada que no hay por dónde cogerla desde mi punto de vista, vamos. No sé vosotros qué pensáis de esto, Manuel. Hombre, yo más o menos era bastante más joven, pero sí lo suficiente como para tener uso de razón y recordar el nivel de vida, y desde luego no se ha triplicado, desgraciadamente, para los españoles. Vamos. Pero, en fin. Oye, si queréis pasamos ya al otro tema, al de la propuesta esta que ha hecho Huerta del Soto para que los rescates bancarios, o sea, el salvamento del sistema financiero no cueste dinero a los contribuyentes. Si queréis pasamos a analizarlo. Manuel, ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste esta propuesta de Huerta del Soto? Porque vamos, yo creo que cualquier propuesta que haya que significara el que no costara dinero a los contribuyentes el salvamento del sistema financiero, yo creo que merece la pena ser tenida en cuenta. A ver, vamos a ver qué es lo que nos ha dicho Huerta del Soto. Pues básicamente lo que él propone, ya lo propuso en su libro, el libro más famoso que tiene él, que es Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. O sea, es una propuesta que tiene ya muchos años. No me acuerdo ahora cuál fue la primera edición, en qué año fue, pero vamos, yo creo que antes no sé si fue el año 96 de este libro. Del año 98 es este libro. Todavía cuando ni siquiera se había puesto el euro, no había metido la directa, el euro ya estaba prácticamente lanzado, pero todavía no había entrado, ¿no? Lo que propone Huerta de Soto básicamente es darle la vuelta al sistema financiero como un calcetín,
prácticamente acabar con el negocio bancario tal como lo tenemos hoy en día, y concretamente lo que consiste es en respaldar todos los pasivos del Banco Central. En lo que se refiere a pasivos me refiero a los depósitos, a las cuentas corrientes, a las cuentas a la vista y de todos los clientes de los bancos, respaldarlos con billetes físicos, de forma que cada euro que esté en el pasivo está respaldado por un billete totalmente líquido y no por inversiones en hipotecas como es ahora mismo, ¿no? O sea, entonces, acabar con la reserva fraccionaria, ¿no? En resumen. Acabar con la reserva fraccionaria. Ahí es importante tener en cuenta el fundamento jurídico de por qué se hace eso, porque de lo que se trata no es de darle liquidez a los bancos y ya está, sino de lo que se trata es de devolver a los depositantes lo que es de su propiedad y volver al significado original del contrato de depósito. El significado original del contrato de depósito es que yo te doy esto para que me lo custodies y punto, tú no puedes disponer de él. Lo que pasa es que pues en los últimos 300, 400 años ese contrato de depósito se permitió al principio a la fuerza, los banqueros lo hacían disponiendo de los depósitos de los clientes, y cuando se daban cuenta los clientes pues se enfadaban mucho, incluso se les llegaba a los banqueros a colgar en la plaza del pueblo, se les hacía escarnio público, pero eso poco a poco se fue aceptando hasta que el contrato de depósito se convirtió en un contrato de préstamo, que es un poco casi lo opuesto, ¿no? Pero paradójicamente así ha sido. Entonces, él lo que propone es, bajo el fundamento jurídico del respeto a la propiedad privada, que los depósitos, el dinero depositado por los clientes, el banco no disponga de ellos ni se apropie indebidamente de ellos. Con lo cual, voy con ello a que no es simplemente dar liquidez a los bancos, no es respaldar a los depositantes y es velar por los depositantes. Entonces, ¿esto qué pasa? Que al final se le libera al banco de un montón de pasivos, de un montón de obligaciones, porque como los depósitos ya están respaldados, todos esos pasivos queda, por así decirlo, fuera de su obligación, porque ya los ha asumido el Banco Central al darle todos esos billetes. Entonces todos los activos, todas las inversiones que ha hecho el banco, hipotecas, préstamos a empresas, cuando venciesen serían beneficio puro, para que nos entendamos. Evidentemente eso no puede ser. Entonces eso se utilizaría para que los bancos condonen la deuda pública que también tienen en sus balances. Es decir, que no le pidan al Estado, cuando venza un bono, que se lo abonen, sino que gracias a que obtienen todo eso, todo ese beneficio, que bajo el punto de vista del derecho y casi, si queréis, desde el punto de vista ético, es un negocio del que se habían apropiado indebidamente, o sea, lo habían hecho con un dinero del que se habían apropiado indebidamente, pues lo tienen que devolver, y en este caso lo devolverían al Estado. No reclamarían el vencimiento de los bonos. Básicamente, y muy resumidamente, seguro que a lo mejor lo he hecho muy rápido, pero esa es la propuesta de Huerta de Soto. Sí, Pablo, ¿tú qué piensas sobre esta propuesta? Bueno, yo creo que el que se eleve el coeficiente de caja al 100% y que se rescate a los ahorradores, pues es algo que no hemos visto nunca, ¿no? Siempre se rescata a los deudores, como ha pasado con Irlanda, que se rescató a los deudores y el Estado asumió esas deudas y lo llevó a su quiebra, como también explicaba lo que pasó en Chile el otro día en esa entrevista tan espectacular a Gonzalo Lira, ¿no? Donde comentaba que también allí lo que se hizo es rescatar a los deudores y más de lo mismo, ¿no? Y yo creo que cualquier economía que lo que haga es primar a el que se ha endeudado de manera irresponsable frente a la gente que lo que ha estado haciendo es generar ahorros, que es una manera bastante más virtuosa de vivir, y pretender que los menos virtuosos, o sea, dar, como comentaba, ¿no? Dar energía a la gente, a la parte menos virtuosa de la sociedad y pretender que todo va a estar mejor que como estaba antes, a mí me parece un absoluto sinsentido, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que el apoyar a los ahorradores y la gente que realmente ha generado recursos
bueno, pues yo creo que sería unos cimientos mucho más sólidos para plantear un crecimiento posterior, ¿no? Y ahora yo te comentaba el otro día, estuvimos hablando de esto en Facebook, Manuel, que para mí esto realmente es lo realmente revolucionario de la propuesta, pues es acabar con el negocio de los bancos, ¿no? Obligándoles al coeficiente de caja del 100%, porque realmente así te cargas la mayor parte de su negocio y de sus privilegios, que son realmente ellos tienen un privilegio de crear moneda, ¿no? Mediante el multiplicador bancario. Pero que vamos, que lo otro para mí, en fin, que prácticamente te comenté que era equivalente a lo mismo que si cogieran, comprar el Banco Central, monetizara la deuda pública y parte de los activos tóxicos de la banca hasta igualar los depósitos a la vista, y a cambio obligar a que ese dinero que había entregado a los bancos, pues obligar a que cubrieran los depósitos a la vista y acabar con la reserva fraccionaria de esa manera. Ahora, la única diferencia que tú me comentabas, que lo entiendo, es que claro, que si están en poder del Banco Central esos bonos del Estado, pues que realmente el Estado sigue debiendo el dinero, pero bueno, al fin y al cabo también el Banco Central podría cancelar esa deuda automáticamente, ¿no? Vamos, se podría hacer, teóricamente lo podría hacer el Banco Central, decir, pues ahora mira, ahora cancelamos esto y adiós, muy buenas. Sí, pero entonces te queda pendiente el tema de los activos de los bancos. A ver, yo creo que los activos de los bancos sí, o sea, sería eso, hombre, los activos de los bancos, pues en teoría también los podría cancelar, supongo. Es que, a ver, lo que propone Huerta de Soto es expropiar los activos de los bancos. No, pero que de esta manera también los expropiaría, ¿no? No comprárselos, o sea, es decir... Bueno, sería comprárselos, pero luego sería, o sea, que en esencia sería lo mismo, porque tú ese dinero que les habías entregado, realmente no se lo estabas entregando, sino que se les estabas obligando a que lo tuvieran ahí movilizado para cubrirlo un coeficiente de caja al 100%. A ver, es que ahí yo creo que el matiz que menciono yo legal es importante, porque no es lo mismo el proveer liquidez a los bancos y que dentro de su balance mantengan un coeficiente de 100% a lo que realmente propone el Huerta de Soto, y es que esos billetes que se dan para contrapartida de esos depósitos realmente pasen a un balance por cuenta de terceros. Es decir, ya están los depósitos, ni los billetes, ni los depósitos estarían bajo el control del balance del banco, estarían fuera del balance, como por ejemplo cuando nosotros compramos unas acciones de Telefónica. Las acciones de Telefónica, ahí sí se mantiene el espíritu del contrato de depósito. Están depositadas en el banco y las acciones son mías. Bueno, sí, el banco dispone de ellas, está haciendo apropiación indebida. O sea, las acciones de Telefónica están depositadas en el banco a mi nombre y fuera de su balance. Un balance de custodia por cuenta de terceros. Sí, te estoy entendiendo. Desde luego es mejor la propuesta de Huerta del Soto que la monetización, por el tema legal que comentas, que lógicamente tú lo que estás haciendo es expropiar a los bancos sus activos. Es claro, yo creo que independientemente más radical, independientemente de lo que se haga, tiene que haber una justificación con la que se puede estar de acuerdo o no. Pues porque, por ejemplo, mucha gente podría decir que premiar a los ahorradores, pues que eso está muy mal, porque el ahorro lo que hace y el atesoramiento lo que hace es deprimir la economía, que eso pues, es lo que mantienen los keynesianos. Que yo, pues como dice Pablo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la prosperidad viene del ahorro, no del consumo y del endeudamiento. Pero que toda esta propuesta, lo que digo, tiene una justificación de derecho y vuelvo a insistir en ética, que dice, si estamos de acuerdo con eso, tiene sentido que la hagamos, pero no porque sí, o sea, no porque, bueno, pues tenemos un problema y ¿qué hacemos? Pues lo que primero se nos ocurra, pues esto. No, aquí hay una explicación y una coherencia en lo que se hace, porque, por otro lado, los austríacos, como es el caso de Huerta de Soto, defienden también el ahorro como camino hacia la prosperidad, con lo cual hay una coherencia dentro de toda la propuesta. O sea, yo creo que la propuesta tiene que ser coherente de principio a fin. Si luego la sociedad dice, pues no,
no nos interesa porque nosotros no estamos de acuerdo con que eso del ahorro sea bueno, pues no se aplica y ya está. Pero creo que es importante considerarla en su globalidad y en el porqué de que la propuesta sea así. Sí, no, bueno, si realmente la propuesta es muy radical, implica desde luego retirar la mayor parte de sus privilegios a la banca. Es terriblemente perjudicial para el negocio bancario. No sé, imagino que al día siguiente de hacerse esto bajarían las acciones de los bancos al 10% de su valor, más o menos. Bueno, pero sí, aunque ya muchos valen una fracción de lo que valían hace sí, tiempo, pero bueno. Hombre, habría que destacar también que con esto lo que pasaría es que los que tienen sus cuentas corrientes en los bancos ya dejarían de tener un montón de servicios gratis y dejarían de cobrar intereses, al revés, pagarían porque se les custodie pues también, el dinero. Está claro, sí. Entonces, ahí lo que también propone Huerta de Soto, esa propuesta, basada en su libro, fue al Parlamento inglés. Los parlamentarios Douglas y Carswell lo propusieron y lo que dijeron es que fuese opcional, es decir, el que quiera dejar su dinero en custodia lo puede hacer, puede exigirlo al banco, y el que se lo quiera prestar al banco, ya no es un contrato de depósito, sino un contrato de préstamo del cliente al banco, también lo puede hacer. En ese caso, pues posiblemente el banco le diese intereses, le dejese acceder a los servicios de internet gratis, las transferencias gratis, etcétera, etcétera. Con lo cual, posiblemente habría gente que prefiriese prestarle su dinero al banco, pero ya sabiendo pero a conciencia, con total libertad de que él sabe que si pasa algo y si el banco mal invierte el dinero que le está prestando, pues podría perderlo. O sea, esa opción quedaría abierta también. Ahora que, Pablo, yo creo que viendo lo perjudicial que es esta propuesta para los bancos y el poder que tienen los bancos, las probabilidades de que salga adelante una cosa así son virtualmente las mismas de que se cambie el sistema monetario, ¿no? Sí, yo creo que esto no lo vamos a ver, pero más probablemente lo que veamos es el colapso del sistema por esta manera de que tienen de seguir acaparando recursos, ¿no? Y por el poder político que tienen. Esto no creo que lo veamos, pero sería precioso, porque el dinero iría realmente a donde realmente generaría valor, ¿no? Y no simplemente donde está yendo ahora mismo, que es a todo elementos puramente especulativos y un poco aprovechando un poco la devaluación del dinero y la inflación y con una economía puramente especulativa que es terriblemente destructiva para el mundo, ¿no? Algo que lo que estamos viviendo es una cosa muy curiosa, porque en lugar de que realmente haya una especie de subasta en un mercado libre del ahorro de las personas que están renunciando al consumo presente y ahorrando por parte de los que quieren utilizar ese ahorro para o bien para consumo, que es muy legítimo, o bien para proyectos de inversión, y por lo tanto se asignaría en un mercado libre a aquellos cuyos proyectos van a ser más rentables. Lo que estamos viviendo es una especie de sistema enloquecido en el que hay una creación de moneda de la nada, que realmente lo que significa es que le están robando el dinero a la gente que tiene ahorro, se lo están robando a cambio de nada mediante la inflación. A la vez, mientras pasa eso, hay un mercado completamente intervenido en el que el ahorro o esa liquidez, como se le llama hoy día, no se dirige a los sectores donde debería dirigirse en un mercado libre, sino que se dedica fundamentalmente a la especulación, como bien dices tú. Yo creo que es un sistema en el que la economía está funcionando realmente mal, ¿no? El mercado de asignación de recursos está funcionando realmente mal, ¿no, Manuel? Sí, desde luego. Ahí como dice Pablo, si nos proveemos de un sistema y la sociedad, porque en el fondo la sociedad tiene la responsabilidad en que todo esto lo tolera, ¿no? Como decía, otras veces a los banqueros que han hecho eso se les ha ido a colgar a la plaza del pueblo, se les ha hecho escarnio público, pero bueno, ahora es una cosa que la aceptamos, la damos como normal, y entiendo yo por lo menos creo que debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad.
En este caso, y yo creo que lo que pasa también es que con una moneda que constantemente está perdiendo valor, o por lo menos estaba perdiendo valor hasta que comenzó esta crisis, porque todo eso al final tiene un fin, no se puede hacer indefinidamente. Lo que sucede es que todos pretendemos aprovecharnos especulando contra la moneda, es decir, yo me endeudo, compro en el fondo cualquier cosa, porque si nosotros miramos la evolución de los activos en las épocas de la burbuja, todo sube, a lo mejor va por turnos, pero en el fondo da uno que son inmuebles, que acciones, en su momento eran las .com, en otro momento eran los bancos, pero más o menos al final todo acaba subiendo. En el fondo, ¿qué es lo que pasa? No es que todo suba, es que lo que baja es el valor de la moneda, y entonces yo vendo una moneda, por así decirlo, a cambio de acciones o a cambio de inmuebles a un precio muy alto, lo que es lo contrario, compro esas acciones o esos inmuebles baratos, y cuando la moneda se ha devaluado hago la operación contraria y me embolso la diferencia. Entonces lo que se fomenta es que todos hagamos eso, porque como es el sistema que hay, al final todos, el ser humano como oportunista que es, pues busca la oportunidad de beneficio. Y lo que nos proveemos es un sistema pues que precisamente, pues lo que dice Pablo, fomenta la especulación monetaria, o sea, especular contra la moneda sin importar demasiado qué es lo que se adquiere a cambio de esa moneda. No, y además el sentido todavía es todavía más bestia en los últimos años, porque como todas las burbujas, todo tiene un límite, se sabe que se ha llegado al límite y ahora se está apelando al patriotismo para que la gente mantenga su dinero dentro de depósitos, que la gente mantenga sus posiciones en el mercado de valores. Yo entiendo que eso de patriotismo no es nada, ¿no? Porque aquí lo que va a pasar es que, como comentaba Daniel Lacalle, ¿no? Al final, ¿qué capital va a quedar en este país para reconstruir, ¿no? No va a quedar ningún capital, porque si en estos momentos lo que está pasando es que, además el otro día pusiste los datos de trimestre a trimestre, un poco la gente que tiene la deuda, ¿no? En estos momentos en este país, y lo que se está viendo es que Reino Unido ha pasado de 105.000 millones a 93.000 millones su exposición a la deuda española. Los norteamericanos han pasado en un trimestre de 63.000 a 47.000 euros de exposición, o sea, millones de euros en su exposición. Lo que está pasando es que los que están salvando su capital son los extranjeros, los que estamos de patriotas somos nosotros, y cuando esto siga su curso más que inevitable, en este país no va a quedar capital para poder reflotar el país, ¿no? Entonces, no sé muy bien ese elemento de patriotismo que estamos viviendo ahora, si realmente está bien planteado, ¿no? Estamos viendo, Manuel, que la Comisión Europea sigue negando la mayor. Hoy lo ha dicho hace un rato, la Comisión Europea, que no, por boca de su portavoz de Asuntos Económicos, que no se va a utilizar el Fondo de Rescate Europeo a los bancos. Yo, desde luego, creo que eso no se va a hacer. Me da a mí la impresión. Yo no sé qué piensas tú por dónde va a salir el tema, porque evidentemente el Estado español no tiene ni de lejos dinero suficiente para rescatar el sistema financiero, ni solvencia. Bueno, dinero, cuando hablamos de dinero hablamos de solvencia, lógicamente. Pero, ¿tú por dónde crees que va a salir esto? Tú dices que Europa no va a querer rescatar a los bancos con el Fondo de Estabilidad. Con el Fondo de Estabilidad yo pienso que no. Yo la verdad es que me resulta difícil hacer un pronóstico, porque con esta gente también nunca se sabe, ¿no? Yo creo que de todas formas en el fondo va a dar igual, y enlazando por lo que dice Pablo, ¿por qué va a dar igual? Porque esa huida del capital, que en este caso está pasando en España, y es lo que hace el plantearse la necesidad de si el Fondo de Estabilidad capitaliza o rescata a los bancos españoles. En el fondo es un proceso totalmente global.
y ese que es un proceso deflacionario que es inevitable. Hagamos lo que hagamos, desde mi punto de vista es inevitable, porque es la vuelta, el deshacer el camino de toda esta inflación de los últimos 20, incluso 40 años. Con lo cual, en el momento en que le llegue el turno a Francia, que es el siguiente de la lista después de España, y después le llega a Alemania, que también le llegará, y le llega a Estados Unidos, en cuanto ellos estén en inflación, pues si hoy a lo mejor se les ocurre o llega a un acuerdo o se le convence a Merkel para que ponga algo de dinero en el sistema bancario español, pues es algo que va a ser quizá la última, si no la penúltima vez, porque luego va a escasear no solo allí, no solo en Francia y en Alemania, sino yo pienso que en todas partes. Y tú, Pablo, si quieres ya para ir terminando, ¿qué piensas? ¿Por dónde va a salir el tema del sistema financiero español? Porque está claro que como intente rescatarlo el Estado español por sus propios medios, el Estado español va a ir a la quiebra también. No tienen ni remotamente recursos para ello. Y luego, una vez que pase esto, ¿qué crees que va a ocurrir, Pablo? Yo creo que al final, perdón, yo creo que al final, como comentaba Manuel, se va a acabar sin capital o sea, sin capital y sin capital político, ¿no? Llegará un momento que, aunque quisieran, no van a poder. Aunque quisieran, los alemanes no van a poder rescatar a todo el resto de Europa, salvo un par de países un poco más con una economía muy parecida a la de ellos. No van a tener capacidad y además los alemanes cada vez están menos por la labor de este tipo de cosas y cada vez más en contra, ¿no? Al final, este tipo de cosas acaban las cosas acaban yendo a su sitio natural, ¿no? Aunque comente mucha gente, ¿no? La importancia de que España se mantenga en el euro y yo sí lo entiendo y me parece importantísimo que se hubiera hecho un esfuerzo, ¿no? Pero claro, si lo que ocurre en España es que realmente no hay un desapalancamiento sano, como comentaba Daniel, ¿no? Aquí no hay desapalancamiento sano. Aquí lo que hay es un uso por parte de ciertas partes de la sociedad para sobrevivir a costa de las partes que tienen menos poder político, ¿no? Y esto al final las consecuencias van a ser terribles y al final a este sector financiero que sí tiene la fuerza para imponerse y para autorrescatarse a costa de los contribuyentes, el hecho de que se rescaten a la larga va a hacer que las bases sobre las cuales ellos se soportan sean tan frágiles que acabe todo colapsando. Es que a mí cuando hablan sobre el rescate del sector financiero, yo no lo entiendo, porque pues igual si lo rescates, igual si ganas un poquito de tiempo, pero has dejado a la economía todavía más desequilibrada, con lo cual es imposible que haya ninguna recuperación. Entonces, pues bueno, se ganará algo de dinero, pero, algo de tiempo, pero al final el colapso es inevitable. Y ya volviendo, si quieres, Manuel, un poco si quieres ya con esta intervención terminamos, volviendo al tema de qué es lo que está pasando en las economías occidentales, en las economías de la OCDE, ¿por qué tú crees que todo el problema que está habiendo es la extrema ineficiencia en la que están cayendo? Bueno, a ver, yo creo que el problema, como decía antes, es la burbuja de crédito que ha habido estos últimos 20-40 años, que es lo que ha llevado a hacer muy malas inversiones, o sea, inversiones especulativas o inversiones para las que
que realmente no iban a aportar producción o no iban a aportar rentas, por lo cual se produce pues una desestructuración del tejido productivo, unos desacoples que pues se ponen de manifiesto ahora. Entonces, a ver, a lo que yo me refería con respecto a las economías occidentales o incluso la economía global con el proceso deflacionario, es que toda esa moneda que se creó, que en el fondo pues es moneda basada en el crédito para financiar todos esos proyectos, pues ahora mismo, y enlazando con el principio, si esa moneda hubiese sido dinero contante y sonante, pues, respaldado por oro, pues ese dinero no puede desaparecer, pero la moneda basada en crédito, igual que aparece, desaparece. Y eso es un proceso deflacionario. Y todos los capitales que están huyendo ahora mismo de España y se van a Alemania, si en Alemania también se desencadena un proceso deflacionario fuerte como el que estamos viviendo aquí, pues esa moneda, como sigue siendo una moneda basada en crédito, también desaparecerá. Es decir, muchas veces nos preguntamos, o a nivel popular la gente se pregunta, no, pero el dinero tiene que estar en algún sitio. No, el dinero va desapareciendo. Es decir, es como si dejásemos quebrar a Bankia, los depósitos que tiene ahí la gente desaparecen. ¿Por qué? Pues porque se invirtieron en cosas que ya no valen lo que valían. Y como esos depósitos están respaldados por esas inversiones, si las inversiones no valen, los depósitos de repente desaparecen. Y desde luego el dinero, mejor dicho, la moneda basada en crédito, desde luego que sí desaparece, y es al proceso al que estamos abocados globalmente, que es a lo que pretendía referirme antes, ¿no? Y que yo considero que, independientemente de que podamos tener más tiempo aquí en España y se pueda rescatar una vez más a los bancos o no, el verdadero problema es el problema que hay a nivel global. Sí. Muy bien, pues si queréis, con estas reflexiones de Manuel nos quedamos ya. Te agradezco mucho, como siempre, tu presencia aquí, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también a ti, Pablo. Un placer. Lo mismo digo. Y muchas gracias también, como siempre, por seguirnos. A los amigos y oyentes de Colectivo Burbuja os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Y, por supuesto, podéis continuar también leyendo el blog de Manuel, que, si no me equivoco, es el economistaprudente.org. .com. Eleconomistaprudente.com. Muy bien. Pues con esta dirección web del blog de Manuel nos quedamos. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.